Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo video. Aquí en este es su canal de cosas interesantes. Estoy muy contento, muy alegre, muy emocionado. Dios se está moviendo de una manera especial en mi vida, en la vida de mi esposa, la vida de los hermanos de la congregación y de la familia. Dios es un Dios de promesas y Él cuando dice algo lo cumple porque Él no deja que su palabra vuelva vacía, sino que trae muchas bendiciones. Y yo espero que en estas fechas, en este tiempo, que Dios le esté bendiciendo su vida espiritual, su vida económica, que haya mucha bendición y prosperidad en sus hogares. Esos son mis mayores deseos, y que el Señor ilumine sus corazones y que nos ayude a prepararnos cada día para poder encontrar a nuestro Señor Jesucristo muy pronto ya en el rapto de la iglesia o cuando Él decida llamarnos a cuentas. Estos videos son con ese propósito, amados hermanos, amados amigos, de predicar la palabra de Dios, de animarle, de exhortarle a que nos unamos en oración y a que nos unamos cada día al cuerpo de Cristo y que nos afirmemos en su camino, que nos afirmemos en la palabra del Señor y continuemos hacia adelante. Le animo en el nombre del Señor Jesucristo a que allá donde usted se encuentre, yo sé que hay gente de Central América, de América del Centro, de Sudamérica, de México, de aquí de Estados Unidos. Yo sé que hay muchos hermanos y hermanas que están buscando del Señor y en sus iglesias, no importa la iglesia que vayas, yo no te predico religión, yo no te predico iglesia en específico, te predico la iglesia de Jesucristo, la iglesia en general de Jesucristo, pero no te predico un nombre, una dogma, una doctrina, únicamente la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, la que nos dejó aquí a través de sus discípulos, de los hechos y de toda la iglesia primitiva. Esta es la doctrina que yo te predico. Y te animo en el nombre del Señor, hermano que me estás oyendo, pastor o ministro o misionero, evangelista, o un miembro de iglesia que estás afirmado en las cosas de Dios y te deseas predicar el evangelio a otras personas y no hayas cómo. Te invito a que a través de este canal de YouTube tú también te hagas participante de la predicación de la palabra de Dios. Y si deseas predicar la palabra de Dios, envíame un video de tu predicación, de tu enseñanza, de un estudio de la Biblia, de tu testimonio. Hay hermanos que apenas se convirtieron y quieren compartir el testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Mándeme un video. Aquí en la descripción del video le voy a estar dejando mi correo y por ese medio, por una aplicación que se llama Google Drive. Ahí se lo voy a estar dejando también el link, el enlace de la aplicación para que usted me mande su video y asimismo una introducción de su nombre, de la iglesia que asiste, qué ciudad, qué país. Y aquí lo estaremos poniendo en este canal para que participemos todos en la predicación de la palabra de Dios y que todos juntos podamos aprender de la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Bien, ahora vamos a pasar al tema. El tema de hoy es un tema muy bonito que no estamos en las fechas, pero para predicar la palabra de Dios no hay fechas, no hay un día específico. La palabra de Dios es universal y hay que predicarla tal y como el Dios nos las inspire. Se supone que deberíamos estar predicando del nacimiento de Jesús, de la estrella de Belén, de los Reyes Magos, y etcétera, etcétera. Pero realmente la Biblia tiene muchas cosas ocultas, escondidas, que nosotros día a día vamos descubriendo. Yo me gustaría compartir con ustedes el día de hoy la historia de nuestro Señor Jesucristo, la entrada triunfal en Jerusalén, porque hay aquí algunas cosas que quizás usted las ha leído, quizás usted la ha oído predicar muchas veces, e incluso usted mismo las ha predicado tal vez, pero hay unos datos que no sabíamos o que tal vez nos los pasamos por alto y no los estudiamos, pero aquí lo vamos a aprender el día de hoy con este tema de la entrada triunfal en Jerusalén.
por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien el pueblo de Jerusalén, el pueblo de Israel en ese momento lo proclamó Rey de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, si tiene su Biblia, lo invito a que abra su Biblia en el libro de Marcos, Marcos capítulo 11, Marcos capítulo 11, versículo 1 al 11. Esa es la historia. Lo voy a leer, le voy a leer tal y como está, sin detenerme, y enseguida lo vamos a ir descifrando parte por parte. Dice así la palabra de Dios. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de ustedes, y luego que entren a la aldea, van a hallar un pollino, o sea, un hijo de asna atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y tráiganlo para acá. Tráiganlo para donde yo estoy. Y si alguno les pregunta que por qué hacen eso, ustedes van a decir que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. ¿Sí? Fueron y hallaron al asno, al hijo de asna, al pollino, atado fuera de la puerta en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacen desatando el pollino? Ellos respondieron como les dijo Jesús, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante, tendían las ramas de los árboles, y las palmas que habían cortado las tendían en el camino. Y los que venían detrás venían cantando, daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el Dios, bendito el reino de nuestro padre David que viene, hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Bendito sea el nombre del Señor. En primer lugar, vamos a ver que el Señor Jesucristo ya tenía aproximadamente 6 días o más radicando en Betania, porque era allí en esa ciudad de Betania en donde vivía sus grandes amigos. La Biblia dice que eran sus grandes amigos, que él los estimaba muchísimo y ellos a él le tenían mucho cariño y él les tenía mucho cariño a ellos. Si no saben de quién estoy hablando, es de la familia de Lázaro y sus hermanas María y Marta. Vivían en Betania. Inclusive este hecho sucedió después de que él resucitara a Lázaro, cuando Lázaro había muerto y él no había podido estar ahí, pero incluso fue y lo resucitó. Después de todo ese hecho, la gente se admiró y miles de personas se convirtieron al Evangelio, se hicieron discípulos, seguidores de nuestro Señor Jesucristo a partir de ese milagro. Y fue cuando de ahí caminaron todos que venían de Betania hacia el monte de los olivos, porque así era como se iba a cumplir la profecía también de que del monte de los olivos iba a salir el Mesías. Entonces, cuando ellos venían en la travesía de Betania, entre Betania y Jerusalén, estaba ese huerto, ese famoso huerto, esa finca, como le llaman en unos países, finca o sembradío de olivas. En ese huerto, en donde también ahí él oró a Dios, y donde él ahí lo apresaron para la semana de su pasión, desde el sufrimiento antes de la crucifixión. En ese monte, ahí fue cuando él se detuvo y le dijo a 2 de sus discípulos que fueran a la ciudad de enfrente. No les dijo entren a Jerusalén y vayan, regresen a Betania, no, les dijo aquí esta ciudad. No lo especifica, pero podríamos pensar que como era un triángulo, como estaba aquí más o menos en el mapa, aquí o aquí, parece que aquí se los voy a poner en el mapa.
Aquí lo está usted viendo, es un pequeño triángulo en donde está la ciudad de Jerusalén, la ciudad de Betfagé y Betania. Entonces él venía en el curso de Betania, Monte de los Olivos, a Jerusalén, pero se detuvo pasando el Monte de los Olivos, casi llegando a Jerusalén, se detiene y manda a dos de sus discípulos. Yo pienso que fue, si no fue Betfagé, pudo haber sido otro pueblo que estaba cerquita, o otra congregación pequeña que estaba cerquita de Betfagé, entre Betfagé y Jerusalén. Y él les dijo, vayan ahí y van a encontrar una burra que tiene una cría, un burrito, en donde nadie, ningún hombre ha montado sobre ellos. Y vayan y tráiganmelos, que el día de hoy va a pasar algo importante, va a haber un acontecimiento importante profético. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Yo cuando leo estas partes me regocijo porque mi mente se transporta hacia ese tiempo, ese lugar, y veo a Jesús diciéndole a sus discípulos, y sus discípulos fueron, y cuando Jesús le dijo que no se preocuparan, que no habría problema, ellos no dudaron, porque sabían que el Señor Jesucristo estaba hablando en serio, sabía que el Señor Jesucristo ya tenía todo preparado. En varios de mis videos que he hecho últimamente lo he recalcado y otra vez lo recalco. El Señor Jesús es un Dios, un Señor de planes. Él planea todo perfectamente, que embone conforme a las profecías, conforme al momento, conforme a la situación, y Él planea todo que salga bien, exactamente como Él es su voluntad. Y mandó a los discípulos a que trajeran a estos asnos, a la mamá y a la cría. Y cuando lo estaban desatando, los dueños los miraron y, hey, pero ¿qué están haciendo? ¿Se imagina si hubiera sido yo, usted allá, que alguien le esté desatando su borriquito? Yo pienso que agarraría un palo o el machete. Hey, ¿para dónde lo llevas? Y acá viene envalentonado, ¿no? Para defender su pertenencia. Mas sin embargo, como Dios lo tenía todo preparado y planeado, ellos no solamente, cuando los discípulos dijeron, es que el maestro lo necesita y después te lo va a regresar, ellos solamente dijeron, ok, está bien, no hay problema. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿cuándo ocurrió este evento? Según la Biblia relata que fueron días, probablemente de 2 a 3 días antes de la última cena que él iba a tener, la cena de la Pascua, porque eran las fiestas de las festividades de la Pascua, y era cuando se hacían la reunión en Jerusalén. Fueron días antes de que él partiera la última cena con sus discípulos, antes de ser arrestado para su crucifixión. En esos días fue cuando ocurrió este evento y estaba toda la ciudad ahí alborotada, enfiestada, había mucha gente. Entonces él fue que planeó todo, aprovechó, dijo, aquí es cuando, que todos vean, que todos observen, que todos participen de este evento. Y fue cuando el Señor Jesucristo dice que llegaron sus discípulos con la burra y el burrito, y entonces le pusieron, bueno, me imagino que ellos trajeron la burra con el propósito de, pues, que ellos no sabían qué era lo que el Señor Jesucristo iba a hacer, porque Él no se los había dicho. Ellos pensaron en cuál de los dos se va a montar, ¿no? Le pusieron mantos a la burra y le pusieron mantos al burro, pero como Él había especificado ya más al inicio, que en el burriquito nunca nadie había montado, entonces Él tomó el burrito, el hijo de la asna, y se sentó sobre él. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿por qué usó y se sentó en el burriquito? No era nada más algo porque él así lo quería o así lo deseaba, o no era porque estaba cansado y no quería caminar, o era algo eventual, algo que se sacó él como dice muy vulgarmente, se sacó el as bajo la manga, no, sino que él sabía la profecía en el libro de Hechos de Zacarías capítulo 9. Zacarías capítulo 9, versículo 9, dice la Biblia: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador,
humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. O sea que todo iba cumpliéndose paso a paso conforme a la profecía. Y dice la Biblia que ya después de que pasó el evento, sus discípulos entendieron esa profecía. Dijeron, eso fue porque usó el burriquito, porque estaba cumpliendo la profecía. Que a partir de que salían del Monte de los Olivos y Jerusalén estaba enfrente, entonces ellos a partir de ahí empezaron a caminar y la gente cortando ramas de los árboles, cortando palmas de las palmeras, y a otros extendiendo sus mantos, sus túnicas, sus sábanas, y el Señor fue pasando sobre ellas, fue pasando porque así era la tradición en ese tiempo, que cada vez que un rey regresaba de una guerra victorioso, eran lo que hacía la gente como señal de potestad, como señal de victoria. Bendito sea el nombre del Señor, victoriando a Jesús, como lo hicieron con el rey David cuando le cantaban que él mataba sus 10,000 y le cantaban aquel coro que enfureció a Saúl en el camino, y así le hacían lo mismo, tendían palmas, ramas y túnicas y todo esto era en señal de victoria, en señal de júbilo, de agradecimiento, de regocijo. Bendito sea el nombre del Señor, porque ellos estaban poniendo su confianza en el rey que estaba gobernando sobre ellos, y él, como él a eso vino, a hacerse rey de los, no de los judíos, pero fue rey de Israel, o sea, y de los entornos, de los gentiles y de todo el mundo. Bendito sea el nombre del Señor, porque inclusive como era la fiesta de la Pascua, muchas personas que estaban reunidas ahí, e inclusive había judíos que no lo conocían todavía, y que hasta mismo se admiraban y se preguntaban y decían, ¿y este qué pasa? ¿Por qué? ¿Cuál es la idea? ¿O quién es este que viene montado en este burrito? Y los que ya lo conocían decían, no, pues es que este es el profeta de Nazaret. Bendito sea el nombre del Señor. Qué hermoso es, amados hermanos, entender y mirar la palabra de Dios con los ojos espirituales. Ahora, hay una polémica aquí de que si él se sentó sobre el burriquito o si se montó sobre el burriquito. La polémica yo pienso que no debe de ser de mucha importancia, pero es bueno leer porque tanto Marcos como Mateo sí lo dicen, que él se sentó sobre el burrito. Lucas dice solamente que lo pusieron sobre el burrito. Juan dice que él se montó sobre el burrito. Entonces aquí hay una polémica que no podemos saber cómo fue realmente. Lo que sí se puede uno llegar ahora sí conforme a lo espiritual, conforme a las profecías y conforme al carácter de nuestro Señor Jesucristo, podemos decir que él se sentó sobre el burrito de lado. Sí, no abrió sus piernas y se montó sobre él, sino que se sentó, digamos así como lo hacen las damas, las mujeres. ¿Por qué? Porque aquí existe un símbolo. Él todo lo hacía en parábolas y esto es un símbolo. El símbolo, ¿qué significa el burrito? El burrito significa mansedumbre. Fíjese que el burrito significa que un animal se simboliza que es un animal de paz, un animal humilde, ¿sí? Que no tiene nada de agresividad. Ahora, montar sobre un caballo ya es otro símbolo, porque es un símbolo de guerra. Regularmente los burriquitos solamente eran ocupados para la carga, para la que son animales dóciles, sencillos, ¿sí? Y los caballos, más sin embargo, regularmente en ese tiempo se utilizaban para la guerra, para lo agresivo. Y el Señor Jesucristo fue un Señor manso. La misma palabra de Dios lo dice, lo narra. La misma profecía en el versículo que ya leímos de Zacarías, la profecía dice que él
como rey vendría a Jerusalén, justo y salvador, pero también dice humilde, ¿sí? Y cabalgando sobre un asno, porque esa es la característica de nuestro Señor Jesucristo, manso y humilde como cordero. El burriquito simbolizaba entonces que era para la paz, mansedumbre, y a la manera de sentarse era también símbolo de paz, símbolo de una persona amigable, de la alegría al momento en lo que se estaba efectuando. En cambio, si se hubiera montado, hubiera puesto su pie a la derecha y el otro pie a la izquierda, y lo que es montarse sobre el burriquito hubiera simbolizado un rey guerrero. Entonces él no fue un guerrero, él fue un rey manso y humilde. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, tiene su significado, tiene como le dije al principio, algunos polemizan al leer las partes de la Biblia. La Biblia no se contradice, como lo dije hace un momento. Si Marcos y Mateo dicen que se sentó sobre el burriquito, entonces Lucas no dice ni si se sentó o se montó, solo dice que lo pusieron sobre el burriquito. Entonces digamos que él se sentó sobre el burriquito porque tiene el simbolismo y el significado de paz y de mansedumbre. Bendito sea el nombre del Señor, de humildad, de un rey humilde y manso. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, también aquí la Biblia nos narra en esta historia, y encontramos en estos 11 versículos que ya leímos algo muy importante que, como le dije al principio, ya lo hemos leído y leído y leído. Usted lo ha leído, usted lo ha escuchado tal vez 2, 3, 5, 10, 15, no sé cuántas veces lo haya escuchado ya predicar. Póngase usted a pensar en algo aquí. En estos 11 versículos la Biblia nos cuenta esta historia. Hay 3 milagros que el Señor Jesús hizo en ese acto, en esta porción de la palabra. El primer milagro fue que el Señor Jesucristo, miró que allí, ¿sí? Miró el futuro, por decir, el futuro en un espacio de media hora, digamos así. En un espacio de media hora. Él ya sabía lo que estaba pasando en ese espacio de media hora al futuro. ¿Sí? No en el momento, porque en el momento sabía que estaba rodeado de gente y pláticas por aquí, pláticas por allá, risas y conversaciones. Ahí en ese momento del presente, incluso cuando Él manda a sus discípulos, ahí es donde se efectúa el milagro de Él conoció el futuro, los próximos 30 minutos. Él ya conocía lo que estaba pasando. ¿Cómo sabía que exactamente en esa casa, en ese lugar, en esa calle, en ese camino, iban a encontrar la burra con el burrito? ¿Cómo no en ese momento los dueños lo pudieron haber usado para ir a cargar agua, para ir a cargar leña o para ir a ver los rebaños? Y cuando los discípulos llegaran ya no iba a estar. Mas sin embargo el Señor Jesucristo, como es un Dios de presente y de futuro, Él sabía que en los próximos 30 minutos es el burriquito con la mamá, la asna, iban a estar allí. Él hizo que ahí estuvieran porque estaban ya destinados para este propósito, para ese evento de ese día. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando ellos llegaron ahí, los discípulos llegaron ahí, allí lo encontraron en ese lugar, exactamente como el Señor Jesucristo se los había dicho. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, el segundo milagro es, yo no voy a decir una palabra que nos, en el término o en el sentido de la palabra de hipnotizar, es cuando usted, como cuando las personas que se dedican al hipnotismo, a la magia negra y todo eso, cuando una persona es hipnotizada, la persona hace o dice lo que la persona que hipnotizó a esa persona quiere que diga o haga. Están completamente a la orden
de la persona quien efectuó el hipnotismo. Y asimismo los dueños de ese burriquito, de la burra y del burriquito, esos dueños fueron prácticamente hipnotizados por nuestro Señor Jesucristo. No quisiera utilizar esa palabra, ese término, pero no encuentro otra manera como el Señor Jesucristo pudo, desde la distancia, entrar en el corazón o en el pensamiento de las personas, de los dueños de esos dos animales, para que ellos entendieran y no dijeran nada, porque si no hubiera sido así, póngase usted a pensar, si no hubiera sido que el Señor Jesucristo utilizó su poder para poderlos meter un chip en su cerebro de que el Señor era el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que ocupaba, como diciéndole en la mente, hey, te ordeno que me prestes tu burro y tu burrita, te ordeno que no te pongas a contradecir o a pelear con los discípulos que he mandado para que recojan tus dos animales y me los prestes y yo te los voy a devolver terminando el acto. Él tuvo que hacer algo en la mente de los dueños de aquellos burritos, para que no tuvieran problemas con los discípulos, porque si no hubiera sido así, ellos no lo hubieran dejado ir, se hubieran puesto a problema, incluso hasta lo hubieran golpeado a los discípulos. Mas sin embargo, este es otro milagro que el Señor Jesucristo hizo, hablarle a la mente, que inclusive tal vez estas personas no sabían ni conocían a Jesús, o tal vez sí habían oído hablar de Jesús, pero igual y no tenían tal vez la obligación de prestarle sus burritos. A lo mejor ellos habían dicho, ¿y qué tal y que no me los devuelven y ya se pierden mis burritos? ¿Me entiende? O sea, aquí el Señor Jesucristo también hizo otro milagro de hablarle a la mente y cambiarle la mentalidad a estas personas dueños de estos animales. Y el tercer milagro que el Señor Jesucristo hizo también en ese lugar, en ese momento, bendito sea el nombre del Señor. Yo me regocijo, hermanos, al leer esto y al meterme profundamente en esa historia, en la escena de esa historia, y me doy cuenta de que el Señor también amansó a este burriquito, porque era un burrito que nadie había montado antes, estaba cerrero, así le decimos allá en mi estado de Veracruz, un animal cerrero, tú no le vas a montar, no le vas a poner montura, ni mucho menos te le vas a subir encima, porque va a reparar, va a brincar, va a patear. Es un animal cerrero, nunca antes montado, no sabía de lo que era eso, no estaba entrenado para eso. Mas sin embargo el Señor Jesucristo con su poder dijo, yo voy a utilizarlo, y el burriquito no hizo nada, manso, humilde, se dejó montar o sentar. Ya no voy a entrar en esa polémica. Entonces yo me pongo a pensar, el Señor Jesucristo tuvo que amansar ese burriquito para que no brincara, no saltara, no corriera, y mucho menos con el bullicio de la gente no se espantara, no empezara a tirar patadas y mordidas y todo esto, ¿no? Un animal cerrero. Mas sin embargo el Señor Jesucristo lo amansó con su poder, para poder él utilizarlo y entrar en la ciudad. Y no tan solamente entraron a la ciudad con el burriquito, dice la Biblia. Aquí en el versículo el 11 dice que entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Aleluya. O sea que se pasó derecho, entró por la puerta de Jerusalén y entró por la puerta del templo, hasta dentro del templo se fue a meter con el burriquito. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, los tres milagros que hizo el Señor Jesucristo en ese momento, en esta historia, tenerlos listos, hacer que esas personas alistaran la burra con el burrito a esa hora y lo amarraran en ese lugar donde el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, poner en la mente de las personas aquellas que el Señor Jesús lo iba a ocupar y después se los entregaba, y ellos tuvieron que aceptar y amansar a este burriquito para poder entrar a Jerusalén y hasta el templo, rodeado de toda la gente que le gritaban Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, y cantándole y poniéndole. Imagínese usted si hubiera sido un animal salvaje, a la hora de que le tiraban las ramas y las palmas y las sábanas y las túnicas
este burriquito se hubiera espantado, hubiera corrido para otro lado, mas sin embargo, como era el Señor el que lo iba guiando, le dijo, órale, aquí camina y no vayas ni para la derecha ni para la izquierda. Bendito sea el nombre del Señor. Yo me regocijo con esta palabra, con estas enseñanzas que el Señor nos da, y si usted lee la Biblia con ojos espirituales y se transporta con su mente allá a los hechos de que sucedió en aquel tiempo y lo estudia con su mente espiritual, usted se va a regocijar como yo lo hago. Bendito sea el nombre del Señor. Muy bien, amados hermanos, amados amigos, hasta aquí le dejo este video con esta historia, con esta enseñanza de lo que aprendimos el día de hoy. Lo hago corto para no aburrirle, para que usted se quede examinando, digiriendo esta palabra, y estúdielo en su casa, estúdielo también para que se regocije. Y le reitero nuevamente, hermano, pastor, ministro, evangelista, misionero, o algún hermano nuevo que está acudiendo a una iglesia que quiera compartir su testimonio, aquí tenemos esta plataforma abierta para que usted participe, nos envíe su video de su testimonio o de su predicación, de su enseñanza bíblica, y aquí lo estaremos compartiendo con las demás personas para que todos aprendamos y nos deleitemos en la palabra de nuestro Dios. Que Dios me les bendiga, que Dios me les guarde y me les llene de muchas bendiciones, y nos vemos en un próximo video.